Hola a todos, Charles Hoskinson aquí, en vivo de la cálida Soledad, Colorado. Es un hermoso día afuera, 90 grados ayer, hoy nieve, frío y sombrío. Aunque creo que los tomates van a lograrlo. De todas formas, Web Scraper ayer recogió un video interesante, era de 3 horas, así que me disculpo por no haber tenido tiempo para revisarlo todo, pero lo hice como desplazándome a través de diferentes áreas. Vino de un operador de Staple, cuyo nombre es Cardanopoulos, un tipo realmente interesante. Así que fue una respuesta directa a mi tweet sobre el movimiento de las vidas negras importan. Para aquellos de ustedes que no saben, Brad Garlinghouse hizo una de las cosas que me molesta más que cualquier otra cosa, como que se metió en la corporación e hizo hashtag de algo sin entender completamente, o apreciando el movimiento, o cualquier cosa. Por eso dije, ¿sabes? ¿Por qué no haces algo productivo y abogas por un cambio de política específico en lugar de solo dar poder a un movimiento en bruto en este momento? De todos modos, esto dibujó algunas reacciones inmediatas, así que hice un video de seguimiento sobre ello y este operador de Staple particular, él se adelantó y pasó 3 horas analizando el video y hablando de su perspectiva personal y pensamientos sobre el asunto. ¿Sabes? Este es un gran momento para mí, porque hice todos estos videos sobre propaganda y pensar por ti mismo y este concepto de estar en desacuerdo sin ser desagradable. Y esta es una gran demostración de eso. ¿Ves? No fue un video de fans ni fue un video de ataque. Fue una persona razonable y bien pensada dando un flujo de conciencia sobre experiencias personales y creencias para contrarrestar las ideas que yo tengo y las experiencias que yo tengo. Eso es un diálogo y ambos aprendimos algo en ese proceso y me muestra la calidad de la comunidad que tenemos en el ecosistema Cardano, donde la gente ve cosas que están altamente cargadas de emociones y se ponen rrr. Y esa es la mayoría de la gente, que solo te ataca y entran en modo de ataque. Pero en cambio, los miembros de nuestra comunidad se resisten a ese impulso. Dan un paso atrás y dicen, está bien, voy a decirte lo que realmente pienso. Y la mejor parte de ese video fue darse cuenta y decir, Charles no es Cardano. Cardano es tanto mío como suyo, e incluso cuando no estoy de acuerdo con él, no puede impedirme que participe en ser parte de ello, ejecutar mi staple y ser igual de apasionado hoy como ayer. Y eso es algo realmente asombroso, te muestra la verdadera descentralización, te muestra el verdadero carácter de a dónde vamos y cuán grande esta cosa va a ser, donde puedes tener muchos puntos de vista diferentes en un lugar y es estable. Y la gente está unificada en un hilo común. El racismo es un tema difícil y me acerco desde dos perspectivas diferentes. Una, he tenido experiencias de vida interesantes, a diferencia de muchas personas en América que son blancas. He estado y vivido en los lugares donde yo era la minoría. Por ejemplo, cuando yo crecí en Hawái, durante los 80 y 90, todo el tiempo los locales dirían cosas como "Hello, go home". Es un término despectivo para la gente blanca. En algunos casos nos arrojan cosas. Recuerdo más de una vez donde la gente se saltaba delante de mí en la fila u otras cosas y el cajero los dejaba hacerlo, porque yo era blanco. Recuerdo en Japón, viviendo en diferentes lugares, no me permitieron comer en ciertos lugares, en ciertos restaurantes. Decían cosas como "solo japoneses", porque no querían servirme. No se me permitía ir a ciertos lugares. Recuerdo en África, viviendo ahí, donde mi guardia de seguridad personal a veces era amenazado porque había violencia sectaria contra los blancos en estas áreas. Y por lo tanto me da un poco de perspectiva de lo injusto que se siente ser tratado de manera diferente solo por el color de tu piel. Y lo terrible que puede ser la sociedad cuando se complace en estos vicios. En ninguna de estas situaciones la gente me conocía, en ninguna de estas situaciones esas personas sabían algo sobre mí o quién soy. Solo me juzgan en base a la categoría en la que resulta que estoy. Y eso nunca debería pasar, pero a menudo ocurre porque los seres humanos lo hacen entre sí. Y es un hecho de la vida con el que hemos vivido durante mucho tiempo, porque está integrado en nuestra cultura, nuestra genética. Y es esta presión evolutiva que nos hace sospechar del otro.
Y nos sirvió bien hace 100, 200.000 años, cuando vivimos en tribus y éramos una cultura de búsqueda. Cuando queremos vivir en una sociedad moderna, que abraza la iluminación y trata a las personas por igual, funciona contra nosotros. Sabes, el otro lado es que he sido parte de la cooptación de movimientos. Recuerdo el Tea Party. Cuando me uní al Tea Party tenía 3 pilares en 2007, 2008, justo cuando estaba empezando. Elige la libertad, así que sigue la Constitución, idea bastante simple. Política exterior humilde, significa que dejemos de invadir a otros países, bien. Y dinero sólido. Bien, eso parece bastante universal. Creo que mucha gente se pondrá detrás de eso. Teníamos muchos demócratas y muchas personas muy liberales dentro del Tea Party, porque estaban de acuerdo con esos pilares. Entonces lo que pasó fue que el movimiento fue cooptado por gente como Michelle Bachmann y Breitbart y otros que aparecieron, sí, estamos en Tea Party, pero ahora hablemos de cómo vamos a quitarle los derechos a los gays. Hablemos de cómo vamos a deshacernos del aborto. Dije, espera un minuto. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, no me inscribí para ninguna de estas cosas. ¿Qué demonios está pasando? Y poco a poco el movimiento fue cooptado. La rabia y la ira se quedaron e hicimos una elección como nación para abrazar los peores instintos de esa rabia e ira y votamos a un tipo como Trump, que es un simulacro de algunas de esas ideas centrales. No tiende a empezar guerras, pero también es un diligente de nuestros peores instintos como nación. La comunidad negra tenía esta misma situación en cierta medida en la década de 1960. Tenían poder y yo diría que este movimiento que está ocurriendo ahora es la primera vez que le da poder de nuevo. En los años 60 hubo una oleada de apoyo y tuvieron que elegir entre personas como Martin Luther King y gente como Malcolm X. Ambos estaban diciendo cosas verdaderas y ambos tenían quejas legítimas. Uno era un cambio revolucionario, el otro era un cambio iterativo, largo, duro, brutal, que requiere mucho tiempo y esfuerzo para atravesar. Y la realidad fue que para la gente que siguió ese cambio se inscribió para esperar a que la gente muera. Podrían cambiar el racismo activo o racismo pasivo, pero no podrían deshacerse de él y se inscribieron en esas carreras para eventualmente envejecer tanto que ya no tendrían poder o posiciones y sus hijos con suerte serían redimibles. Y eso es lo que pasó. Una de las cosas más significativas que vi en 2016 fue una vieja mujer que tenía 106 años en ese momento, ahora 111 años de edad. Su nombre es Virginia McLaren. Y animaría a cualquiera a ir a YouTube y ver ese video. Probablemente mide como 1,40 m, 1,5 m. Una señora muy bajita. Y fue invitada a la Casa Blanca y ella es una mujer negra que creció en Carolina del Sur en 1909, en Jim Crow South. En el centro de todo eso y en el poder más alto del Ku Klux Klan y todas estas cosas. No era improbable, pero era imposible para que un presidente negro haya existido en aquel entonces. No había ninguna realidad o camino para que eso sucediera. Y podías verla a los 106 años de edad, 2 bastones, apenas capaz de caminar, apenas capaz de ver, y dijo un presidente negro con una esposa negra en la Casa Blanca, llorando. Tanta alegría en su cara. El final del libro de su vida, el otro lado de él, es que estaba este sentido del arco de cuánto cambio había ocurrido realmente. Eso no ocurrió en 2016 o 2008. Eso ocurrió en 1964 y tomó ese tiempo para que los cambios que se hicieron entonces sean reflejados y darle ese momento. El cambio es muy difícil y no lo obtienes fácilmente. Pero si te comprometes a ello, te enfocas en ello, orientado en los objetivos y ves cosas como pequeñas victorias, llegas ahí eventualmente y das ese momento a la gente que pensó que era imposible o inconcebible. Como una persona que fue parte de un movimiento cooptado, soy plenamente consciente de que hay una diferencia entre las vidas negras importan, la gente en las calles que están muy enojadas y tienen quejas legítimas. Y yo entiendo y de hecho estoy de acuerdo con muchas de esas quejas. Tamir Rice nunca debería haber ocurrido, eso me rompió. Pero hay una diferencia entre la ira cruda y un pequeño grupo de personas que son dueños de la marca registrada,
y están haciendo las negociaciones y serán los receptores de mucho poder si eso se cristaliza, que son marxistas, por sus propias palabras, por sus declaraciones, por las acciones, los lugares en los que han estado, los lugares a los que han ido. Es así de simple. ¿Sabes? No llamo a una persona marxista a menos que me digan que son marxistas. Y en realidad dicen que es una buena idea y elogian a los líderes marxistas. Ahora, entiendo que algunas personas se ofendieron cuando dije, oye, mira, ellos están usando el mismo logo que la Unión Soviética. He estado a través de Europa del Este y el bloque soviético. Muchas personas en los Estados Unidos no entienden esto. Pero la simbología soviética es profundamente ofensiva para algunas personas en el antiguo bloque soviético, porque vivieron los horrores de esa institución. Tengo gente que trabaja para mí que tienen miembros de la familia que fueron gula, uno de los cuales era un artista. ¿Y qué sucedió? Tenía literatura prohibida. Un libro que se suponía que no debería tener y pasó 20 años en un campamento, regresando perdiendo su lengua, su ojo izquierdo cegado y una espalda rota y lisiada de 20 años de duro trabajo por la posesión de un libro. Esta institución, le recordaré a la gente, asesinó a 100 millones de personas durante el siglo XX, desde China a Rusia, ya sea a través de hambre o campamentos de la muerte. No está bien abrazar su simbología y filosofía. Y en cualquier lugar que veo a cualquier grupo o institución, sin importar por qué están luchando, tocando eso, abogando por eso, o tratando de aprovechar quejas legítimas. Y por cierto, esto es lo que los comunistas siempre hacen. Batista era un hombre horrible e hizo cosas terribles en Cuba. Che Guevara y Castro se aprovecharon de eso y utilizaron las quejas legítimas para empujar una filosofía muy particular. Había quejas legítimas en el Tea Party y la misma demagogia apareció en la derecha y trató de tomar esas quejas para el poder político y para oprimir personas y para empujar una filosofía oscura que ahora se ha convertido en lo que ha sucedido con Trump. Así que tenemos que separar estas dos cosas. El poder es finito y efímero, y tú puedes gastarlo como una moneda. Podríamos haber tenido, en 2008, si nos hubiéramos mantenido juntos y mantenido la filosofía, gastar ese poder para detener las guerras, tener una enmienda presupuestaria equilibrada, política monetaria sólida, para tener un gobierno más pequeño, una mejor América. En su lugar, elegimos gastar ese poder permitiendo lo peor de nosotros y es cobrarlo en un reflejo de donde tenemos el liderazgo hoy. Así que la gente detrás de las vidas negras importan, que está marchando en las calles, tienen que preguntarse a sí mismos, ¿quieren una revolución o quieren una iteración? No es satisfactorio cuando hablas de una iteración, pero obtienes lo que Virginia experimentó al final de su vida. Una revolución a menudo es un fracaso y lo pierdes todo. Y cuando es exitosa, ¿qué es lo que obtienes? Como cuando dices que queremos justicia económica y política, justicia social, ¿cómo lo haces realmente? Si realmente lo piensas bien y dices, ¿quién se asegurará de que esto suceda? ¿Cuán poderosa tiene que ser una institución para decirle a un empleador cómo actuar, a una religión cómo actuar, a una institución educativa cómo actuar? Si ellos, en última instancia, tienen la última palabra. Eso significa que están a cargo de todos los medios de producción. Cada vez que la raza humana ha entregado tanto poder a tan pocos, hemos terminado en una dictadura y hemos terminado con una institución cuyo propósito no es protegernos, darnos poder, sino más bien una institución cuyo propósito es protegerse a sí misma, a cualquier costo, incluso si tiene que rizar gula con la gente. Así que entiendo la ira, realmente la entiendo, por la escasa percepción que tengo, y entiendo la naturaleza del poder en ese respecto. Y por ser parte de un movimiento cooptado, veo las mismas cosas sucediéndole a este movimiento. Y estoy profundamente preocupado, ya sea si tiene éxito o fracasa. En ambos casos, los resultados serán contraproducentes. En mi tweet particular dije que hay acerca de terminar la guerra contra las drogas. ¿Por qué? Porque es una cosa muy orientada a los objetivos y es uno de los últimos pilares de racismo institucional que permanece en la ley americana. La gente que decidió eso lo hizo para perjudicar a las minorías. Y la evidencia de esto es clara. En cintas con Haldeman, Nixon y otras personas durante los años 60 y 70, esto es lo que estaban hablando. Esta era la noción común.
No podemos controlarlos de esta manera, así que vamos a controlarlos de esta manera. Y esa institución que ha gastado $1 trillón y encarcelado millones de americanos, 1% de nuestra población, y convirtió comunidades enteras en yernos de criminales no violentos, se tiene que ir. Y si lo crees, desmilitaricemos la policía. Si no quieres más incursiones de golpes, quieres un cambio fundamental en la relación y la policía en la comunidad, este sería uno de los más grandes logros para ese fin. Es así de simple. Y ese es un objetivo específico y un símbolo de que las cosas pueden ser diferentes y podemos lograr cosas. Segundo, los sindicatos de policía se tienen que ir y la cultura tiene que cambiar. Muchos de estos departamentos que son acusados de racismo institucional son liderados por hombres y mujeres que son negros. Así que se despiertan y dicen, bueno, resulta que soy parte de este grupo, pero ¿vamos a oprimirlos? No, el problema es que las instituciones no tienen la habilidad de corregirse a sí mismas. ¿Por qué? Porque los malos actores son o bien protegidos, o debido a los sindicatos de la policía, es imposible despedirlos. E incluso cuando son despedidos, es fácil para ellos ir a otro lugar y ser contratados de nuevo. No es una coincidencia que la gente que está continuamente cometiendo actos de violencia contra un montón de gente diferente, no solo un grupo en particular, resulta que tiene un registro de repetidas veces haciendo eso, un registro de alegaciones repetidas, todas fueron barridas bajo la alfombra. Así que paras esas cosas y haces progreso. ¿Eso es satisfactorio? No, porque no hace que los muertos vuelvan a la vida, no obtienes una disculpa o un lo siento. El gobierno nunca se disculpa, pero lo que hace es lo mismo que ocurrió con los derechos civiles en 1964. Es que cambia fundamentalmente la conversación y la pone en un camino más productivo. Ese era mi punto. Enfócate en cosas tangibles, reales. No vayas a derribar la historia y mantener a todo el mundo con estándares contemporáneos y decir que todo tiene que ser tirado, todo es injusto, todo el mundo es mala gente, la gente blanca es el enemigo. Esto es lo que algunas personas están diciendo, o al menos es la percepción de eso. ¿Y sabes lo que pasa cuando ese diálogo es empujado? Eso se convierte en la imagen del movimiento. Es utilizada por aquellos que no quieren que estos cambios legítimos sucedan, para desestabilizar y hacer que el movimiento falle. Michelle Bachmann no habló por el 99% cuando apareció en el Tea Party, pero los medios le hicieron hablar por ello, porque ellos creían que al hacerlo desarmarían el movimiento e impedir que la Reserva Federal sea auditada, impedir un dinero sólido, impedir una política exterior humilde. Esa es la verdad del asunto. Así que tienen que dejar las emociones a un lado y preguntar, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo quieres lograrlo? ¿Y es un camino largo o corto? Puede sentirse muy bien conseguir algo de venganza y sentirse realmente bien, derribar algunas cosas y golpear a algunas personas que históricamente no han sido tan buenas. Pero en realidad no te lleva a un momento en el que el verdadero cambio ha ocurrido. Ese es todo mi punto. Ahora, esa es mi opinión, como un tipo blanco rico, aquí en Colorado, que tuvo el privilegio de ir por todo el mundo y a experimentar diferentes cosas. Y acepto y aprecio plenamente que esa realidad de opinión puede ser muy diferente para otras personas. Es el punto de esto, y el punto de esta respuesta a su video es que podemos coexistir sin estar completamente de acuerdo. Y eso es lo último en que tenemos que pensar. ¿Cómo se construyen grandes sociedades? ¿Cómo se construyen grandes instituciones? Es que la gente se siente libre de expresarse sin temor a las consecuencias de expresarse. Esta es una de las razones por las que odio tanto el marxismo. El principio básico de ese culto de Estado está silenciando la oposición y los fines que justifican los medios. Estás con nosotros o contra nosotros, y si expresas opiniones con las que nosotros no estamos de acuerdo, eres el enemigo y debes ser destruido y silenciado por cualquier medio necesario. No hay contraejemplos. Después de que un gobierno marxista haya echado raíces, no puedes encontrar uno. Mira, Stephen Kotkin ha estado estudiando el comunismo durante toda su carrera profesional como un profesor en Princeton. Escucha sus conferencias sobre Stalin. El tipo es muy sanguíneo en estas cosas. Así que cuando construimos una comunidad, un ecosistema donde las personas pueden expresarse y tener opiniones y no temer que va a haber un retroceso o ataques, ¿sabes lo que pasa?
Las ideas fluyen y entonces todos nos damos cuenta de que nuestro punto de vista personal y nuestras opiniones personales puede que no estén del todo correctas. Podemos estar perdiéndonos algo, podríamos estar pensando en algo de una forma que tiene algunos supuestos con defectos fundamentales, o estamos perdiendo el contexto que necesitamos para realmente llegar a una mejor opinión. Y ambos lados, todos los lados, aprenden eso con el tiempo. La única manera en que las criptomonedas alguna vez funcionarán es si la gente es capaz de pensar por sí misma. Al final del día, los gobiernos no quieren decirte esto. No se oponen a las criptomonedas y blockchains y a esta tecnología porque creen que da poder a los delincuentes, a los traficantes de drogas y terroristas y bla, bla, bla. Estas son las preocupaciones de vanidad de superficie que son fáciles para ellos de decir. Están profundamente preocupados porque no tienen fe en ti. Al final del día, las personas a cargo del mundo, las grandes empresas, tienen una visión muy negativa de la humanidad y la gente común. Creen que son inteligentes y capaces y piensan que eres tonto, crédulo, y no puedes estar a cargo de tu propia vida, que eres incapaz de pensamiento crítico, a menos que hayas demostrado que has ido a las sagradas, maravillosas instituciones, los Harvard del mundo, que vienes de las familias correctas. No se te debería confiar el poder porque si tienes poder vas a quemar el mundo hasta la tierra. Así que se hacen cargo de las instituciones, ya sea los medios o cualquier otra cosa, y usan eso para tratar de prevenir a la gente de tener pensamiento crítico. Es lo porque los medios y el periodismo independiente siguen siendo atacados. Es el motivo porque la gente que tiene ideas divergentes de la corriente principal es criticada y condenada al ostracismo en lugar de ser abrazada. Porque cualquier contraejemplo de esta nación es peligrosa. Porque cada vez que la gente se da cuenta de que puede pensar por sí misma, empiezan a cuestionar cada cosa en la sociedad, las cosas que les dicen, los axiomas que los líderes presionan sobre todo el mundo, las instituciones que nos gobiernan, y empiezan a preguntarse, ¿por qué? ¿Hay una mejor manera? ¿Hay algo que podemos hacer de manera diferente? Las criptomonedas son el último ejemplo de ello. Las criptomonedas se han cocinado en que tú puedes ser tu propio banco, puedes albergar tu propio gobierno, puedes construir tu propio proceso de gobierno, puedes tener control sobre tu propio voto, asegurándote de que se cuenta adecuadamente. Tu identidad, tú la posees, no una compañía, no un gobierno. Y podemos decir quién tiene una buena o mala reputación, sin los medios o el gobierno, o alguna institución diciéndonos eso. Esa es la generación 1. ¿A dónde va eso en 5, 10 o 15 años? Pero aquí está la cosa. Esas élites tienen razón si la gente es incapaz de pensar por sí misma, que sucumben a la propaganda y no se sienten empoderados para tener sus propias opiniones y justificar esas opiniones y aprender cómo escucharse mutuamente y entablar un diálogo con cada uno de ellos. Lo que acabamos de mostrar como comunidad es un pequeño ejemplo. Es que nosotros como comunidad parecemos ser un contraejemplo de sus creencias y sus opiniones. Tengo una opinión y un fuerte púlpito, pero alguien más tiene una opinión. ¿Y sabes qué? Hoy somos iguales. Son todas iguales. Y es un diálogo. Voy a aprender algo de ello. Y él aprenderá algo de ello. Y si podemos hacer eso con uno de los temas más cargados políticamente y tóxicos que cada director de medios, cada persona de relaciones públicas te dirá, mantente alejado de ello. Este es el tercer riel. No puedes esperar tocar eso y no salir cubierto de alquitrán fundido y en fuego ardiendo hasta la muerte. Si podemos hacer eso aquí, en este pequeño ejemplo, entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué no podemos ser? ¿A quién no podemos darle la bienvenida en este movimiento? Esa es la cosa asombrosa aquí. Y es por lo que hice este video. Me dio mucha esperanza. Tengo opiniones muy fuertes, como todos ustedes saben, y tuve que tomar una decisión hace mucho tiempo, ya sea que los oculte o los comparta. Y yo decidí, tú sabes, tan mal como eso podría ser, compartirlos. Es peor permanecer en silencio. Porque todos ustedes saben quién soy yo. Saben dónde estoy parado, saben lo que creo. Y puede que no estés de acuerdo conmigo, pero al menos me conoces como persona y sabes cómo pienso como persona y lo que hago como persona. Eso te da claridad para decidir si quieres participar, retirarte, ir a otro lugar, ser parte de ello. Pero al menos te da claridad. Tenemos un déficit de honestidad en la sociedad ahora mismo.
Todo el mundo es pasivo, agresivo, todo el mundo es superficial. No sabes quiénes son las personas. Hay discurso político. De eso se trataba en 1984, cambiar el lenguaje hasta un punto en el que el lenguaje solo puede producir un determinado resultado. Ahora tenemos eso en la sociedad. Existe la verdadera opinión, el pensamiento verdadero, y luego está lo que decimos y hacemos. Más del 60% de los americanos tienen opiniones que temen compartir públicamente. Eso va a aumentar hasta el 90% a lo largo del tiempo. Y no dejo hablar, y entiendo que puede alienar a algunas personas y hacer que algunas personas se enfaden. Pero el poder de ello es que si la gente realmente lo toma en serio y piensa por un momento, preguntan, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué cree eso? Tal vez haya algo de verdad en ello. Vamos a acabar en ello. Y empiezan a hacer videos de 3 horas. Esa es la cosa más peligrosa en el mundo para los que están en el poder. Porque si eso se pone en manifiesto, vamos a despertar y millones de personas van a hacerlo, y entonces, ¿cómo los gobiernos centrales nos controlan? ¿Cómo guían la narrativa? ¿Cómo controlan la narrativa? No pueden, así que tienen que pivotar y realmente hablar sobre la resolución de problemas reales, hablar de postes de meta y a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Es una cosa bizarra. Por cientos de años las empresas son responsables de objetivos, una misión, indicadores de rendimiento, y cada trimestre tienen que informar estas cosas. Nuestros gobiernos no tienen esas obligaciones. Hablan en superlativos y declaraciones cualitativas y lenguaje florido, pero al fin del día nunca te dicen realmente cuáles son los postes de meta y qué vamos a hacer. Incluso cuando estamos hablando sobre una pandemia mundial, no son responsables de ello. ¿Cuáles son los postes de meta y qué vamos a hacer? Y tenemos una oportunidad de cambiar eso y gobernar de una manera diferente y tomar lo mejor de todo, como una cultura y como un movimiento que se mantiene responsable, debería decir. Por el progreso. Lo definimos. Así que de todos modos, solo quería hacer un video rápido sobre estas cosas y ya sabes, estos son temas que encuentro y trato de exponerme a un montón de diferentes puntos de vista. Soy un gran admirador de Thomas Sowell, he leído mucho su trabajo y soy un gran fan de mucha gente que escribe libros de historia como Ron Chernow y otros. Y porque me da un poco de perspectiva de lo que estaba pasando hace 100 años o 50 años, etc. Y no te dan una vista completa de todo, pero te dan una instantánea del tipo de carácter, del contenido de estas cosas. Y luego me gusta compartirlo, y entonces lo que pasa es que otras personas aparecen, que tienen diferentes perspectivas, y yo aprendo mucho. Cuando estaba en mis 20 años no despreciaba al marxismo tanto como lo desprecio hoy. Fue solo después de que visitara los lugares que gobernaron y vi físicamente las consecuencias de su liderazgo y conocí a la gente que había sido personalmente impactada por ello. Y el trauma físico, psicológico, emocional, cultural que fue infligido a ellos como consecuencia de ese liderazgo. Ahí realmente desarrollé un fuerte disgusto por ellos. Y creo que no es un marxista como una persona en particular, como Stalin o Kim Jong-il o algo así. Es marxismo como una filosofía. La hipercentralización del poder siempre resulta en la destrucción de la sociedad. Porque la gente en el poder construye la sociedad en torno a mantenerlos en el poder en lugar de utilizar el poder para ayudar a la gente. Incluso si tienes un hermoso dictador benefactor en el comienzo, todo el mundo se corrompe. No hay excepciones en la historia de la humanidad para eso. El punto de las criptomonedas es decir que podemos manejar muchas de las dimensiones de la sociedad sin construir instituciones centrales, pero obtener el mismo resultado como si existieran, lo que significa que tenemos controles y balances, lo que significa que ninguna persona puede cooptar el sistema y hacerse cargo de él. Y si es un sistema pequeño o un sistema grande, tiene las mismas reglas que escalan y todos son tratados por igual. Como el fundador de Cardano, soy tratado exactamente igual que la nueva persona que aparece mañana en Cardano. Eso es algo muy poderoso y no tenemos eso en la sociedad de hoy. Estamos cableados por años de evolución y cultura para pensar de ciertas maneras y podemos poner construcciones muy sofisticadas, cognitivas, culturales y sociales encima de nosotros mismos para tratar de resistir las tentaciones de la genética y cultura previa.
Pero al final del día es una tirita, porque no podemos cambiar eso. Las computadoras no tienen eso. Los protocolos no tienen eso. En esencia nos muestran quiénes somos en nuestros mejores días y en nuestros peores días. Así que no conozco las soluciones para todo. Realmente no. Rara vez tengo soluciones para cualquier cosa. Pero sé la dirección en la que viven las soluciones y cómo llegas a las soluciones. Y prefiero mucho más llegar ahí con un movimiento que valora a la gente, que permite a la gente tener una opinión y ser un libre pensador, que llegar ahí con un movimiento que abraza a un gran líder y esperar que el gran líder sea tan sabio y tan capaz que nos llevará a otro lugar y a donde tenemos que ir. Me pongo escéptico al instante cuando veo estas cosas y cada vez que lo he visto suceder siempre hay un resultado pobre en ese respecto. Así que seguiré haciendo estos videos, algunos de ustedes los odian, algunos los aman, no me importa, porque mi voz importa tanto como la tuya y todos necesitamos compartirla. Y me alegra ver miembros de la comunidad dando un paso al frente y que digan cosas, a veces incómodas, a veces cómodas. Me alegro de verlas, me alegro de ver la hoja de ruta de la comunidad y me alegro de ver el diálogo y me alegra ver el aprecio de que Cardano es tan tuyo como mío. Y todos tenemos igualdad de condiciones y derechos aquí. Me da la esperanza de que mi doctrina de optimismo, mi creencia en lo mejor de las personas, mi creencia de que las personas son capaces de pensar por sí mismos, llegar a conclusiones independientes, sin importar lo que los haya presionado, es correcta. Y en última instancia, es el camino que tenemos que seguir. De nuevo, nada de esto funciona si la gente no puede hacer eso, porque si crees que la gente no puede hacerlo, vende todas tus criptomonedas, todas las criptomonedas, sal del movimiento. Estos sistemas no pueden tener éxito a menos que creas que los seres humanos son capaces de estar a cargo de sí mismos y crean en la verdadera descentralización. De lo contrario, solo son máquinas Rube Goldberg. Quitan la riqueza de la venta al por menor y la transfiere a los pocos, al igual que muchas instituciones de la sociedad. Así que esto es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, chicos, por escuchar. A veces hago estos videos, a veces son videos técnicos. Toma lo bueno, lo malo y lo feo. Saludos a todo el mundo.